que un estudio in vitro. Y bueno, se tienen 4 condiciones, ¿no? Una control, una con un fármaco que es la fenitoína, otra que es la carbamazepina y el valproato de sodio. Entonces, en este cultivo de neuronas se puede dar una estimulación, aquí donde dice on, se inicia una estimulación que se mantiene una estimulación continua hasta este punto donde dice off, ¿sí? En todos los casos es lo mismo, donde dice on se inicia la estimulación eléctrica y donde dice off termina la estimulación eléctrica. Entonces vean qué pasa en estas neuronas que son las controles cuando se les da la estimulación eléctrica. Prácticamente por cada estímulo pues generan un potencial de acción, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué pasa cuando las células se cultivan en el medio que tiene fenitoína? Aquí se inicia la estimulación y ¿qué pasó? Pues ya no se generan potenciales de acción. ¿Por qué ya no se producen los potenciales de acción? Por la inactivación de los canales de sodio. Sí. Entonces, como la fenitoína bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje, aunque se dé la estimulación, pues ya no se generan los potenciales de acción. Y en este caso, con la carbamazepina, están generando, pero están perdiendo. Pasa lo mismo, ¿no? sí pasa lo mismo, aunque la latencia es mayor, ¿sí? Tarda más tiempo en que se vea el bloqueo. Y en el caso del valproato de sodio, pues vean que también ocurre lo mismo. Esto es una latencia intermedia entre la fenitoína y la carbamazepina, pero también se logra el bloqueo completo de los canales de sodio. Entonces, estos 3 fármacos pues, son muy efectivos para el bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje y disminuir así pues, la excitabilidad en las neuronas que están sobreexcitadas. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Aquí voy. Esta es una terminal glutamatérgica. Aquí pues hay canales de sodio dependientes de voltaje que vienen transmitiendo el potencial de acción, ¿sí? En el botón terminal además hay canales también de calcio para que se pueda ocurrir la exocitosis del neurotransmisor. Aquí está muy abajo, pero bueno, podría estar más acá el canal de sodio dependiente de voltaje. Entonces, como estos son los que transmiten el potencial de acción, cuando llega el potencial de acción aquí a esta neurona, se libera normalmente glutamato. Si estos fármacos bloquean estos canales, pues ya no se produce el potencial de acción y por lo tanto ya no se libera glutamato. Y pues ya no va a actuar con sus receptores y ya vimos que en esas despolarizaciones paroxísticas estaban implicados los receptores NMDA, el AMPA y el kainato. Y por lo tanto, pues disminuye la excitabilidad. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Preguntas de los bloqueadores de los canales de sodio dependientes de voltaje. No, profesor. ¿No? Bueno. Al final vamos a ver los efectos adversos porque son parecidos. Bueno, ya que veamos a los fármacos, ¿sí? También los usos, porque también algunos son parecidos. Bueno, entonces, el grupo que sigue son los potenciadores de las vías GABAérgicas. De estos hay de varios tipos. Aquí, por ejemplo, está la vigabatrina y la tiagabina. También está el fenobarbital, la primidona, el levetiracetam y las benzodiazepinas, ¿sí? El diazepam, el oxazepam, el clonazepam.
De hecho, de acá de la primidona, bueno, la primidona cuando se administra en el organismo se convierte en fenobarbital y bueno, el fenobarbital es el que tiene el efecto potenciador GABAérgico. Entonces, en general, estos son potenciadores de la actividad GABAérgica y vamos a ver dónde actúan. En el caso de las benzodiazepinas, ya vieron en dónde actúan las benzodiazepinas. El maestro Valentín se los dijo. Sobre los receptores GABA. Muy bien, ¿quién contestó? Sí. Mayra. No veo yo. Muy bien, Mayra. Sí, entonces estos actúan sobre el receptor GABA, también el fenobarbital actúa sobre el receptor GABA. Entonces vamos a ver en general cómo actúan estos. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos una terminal GABAérgica, ¿sí? Esta que está aquí representa un botón de una neurona GABAérgica. Eso quiere decir que cuando llega un potencial de acción aquí, pues libera GABA. Creo que les hablamos mucho del GABA y no les habíamos puesto su estructura. Bueno, aquí se las puse, esta es la estructura del GABA, el ácido gamma aminobutírico. Aminobutírico. Bueno, entonces, este GABA se puede metabolizar por dos enzimas, por la GABA transaminasa para formar el semialdehído succínico y por la deshidrogenasa del semialdehído succínico. Y de esta forma, pues se metaboliza y termina la acción del GABA. Entonces, la bigabatrina y el valproato inhiben a la enzima GABA transaminasa. Si se inhibe a la enzima GABA transaminasa, entonces ya no se degrada el GABA, dura más tiempo en el botón sináptico y por lo tanto puede aumentarse su secreción cuando se produzca un potencial de acción y la exocitosis del neurotransmisor. Entonces la bigabatrina y el valproato inhiben a la GABA transaminasa. El valproato además inhibe a la otra enzima también, a la deshidrogenasa del semialdehído succínico. Entonces el valproato puede inhibir a las dos enzimas que metabolizan al GABA. Por eso se llaman potenciadores GABAérgicos, porque lo que hacen es aumentar el tiempo de vida del GABA aquí en el botón sináptico y por lo tanto pues se va a liberar más GABA. ¿Sí? Bueno, entonces en este esquema, bueno, cuando llega un potencial de acción se produce la exocitosis, se libera GABA y este GABA se puede recapturar por este transportador, el GAT1, que recaptura GABA hacia el interior del botón terminal. Esta recaptura de GABA pues puede ser para que el GABA se metabolice, pero si están inhibidas las enzimas, pues entonces pueden introducirse GABA más a las vesículas. Pero este transportador pues lo que hace es disminuir la concentración de GABA aquí en la sinapsis, en el espacio sináptico. Entonces el fármaco tiagabina lo que hace es bloquear este transportador de GABA. Si se bloquea este transportador de GABA, cuando el GABA se libera aquí, ya no se va a transportar y no se va a regresar al botón sináptico, sino que va a permanecer más tiempo aquí en la sinapsis y va a poder interactuar con sus receptores. Entonces, la tiagabina lo que hace es inhibir al transportador que recaptura al GABA. De esta manera, pues también es un potenciador GABAérgico porque hace que el GABA permanezca más tiempo aquí en el espacio sináptico y puede interactuar con sus receptores. ¿Sí queda claro? ¿Se entienden los mecanismos de estos tres fármacos? Profesora, ¿me puede repetir qué era lo que inhibía el valproato?
Sí, el valproato inhibe a las dos enzimas que metabolizan al GABA, tanto a la GABA transaminasa como a la deshidrogenasa del semialdehído succínico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? El bigabatrin solo inhibe lo que es la GABA T, ¿verdad? Sí, la vigabatrina o vigabatrin, como dice aquí, solo inhibe a la GABA transaminasa. ¿Algo más? ¿No? ¿Continuamos? Bueno, entonces una vez que se libera el GABA, aquí va a actuar sobre sus receptores, principalmente los receptores GABA-A. Cuando el GABA se une a sus receptores, recuerden que este es un receptor ionotrópico y que permite la entrada de cloruros. Entonces, cuando el GABA se une a sus sitios ortostéricos en este receptor, se abre el canal y permite la entrada de cloruros. ¿Y qué hacen las benzodiazepinas? Lo que hacían era favorecer la unión del GABA para aumentar la entrada de cloro. Ajá, favorecen incluso que aumentan la afinidad del GABA hacia su sitio ortostérico y aumentan la frecuencia de apertura del canal. Estando las benzodiazepinas y obviamente presente el GABA, puede aumentar la frecuencia de apertura del canal y se aumenta la corriente de cloruro. En el caso de los barbitúricos también se unen en otro sitio ortostérico alostérico del receptor GABA-A, y los barbitúricos lo que hacen es aumentar el tiempo de apertura del canal. Entonces, cuando se une el barbitúrico, en este caso el fenobarbital, al receptor GABA-A, y también está presente el GABA, puede abrirse el canal y durar más tiempo abierto. Esa es la diferencia entre los barbitúricos y las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas aumentan la frecuencia de apertura del canal y los barbitúricos aumentan el tiempo de apertura del canal. Y esa diferencia es la que hace que los barbitúricos sean más tóxicos que las benzodiazepinas. Otra característica de los barbitúricos con respecto a las benzodiazepinas es que, por ejemplo, las benzodiazepinas, para que ejerzan su acción, tiene que estar presente el GABA. En el caso de los barbitúricos, cuando se dan dosis altas, son capaces de activar al receptor sin que esté presente el GABA. Y pues eso también aumenta la toxicidad de los barbitúricos. ¿Sí se entendió? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, todos estos fármacos, aunque actúan en diferentes sitios, unos en las enzimas que metabolizan al GABA, otros en el transportador que recaptura el GABA o directamente sobre el receptor GABA, lo que hacen es favorecer la acción del GABA. Por eso son potenciadores GABAérgicos. Miren, aquí está otro esquema más completo, donde está ilustrada también, en este caso, una terminal GABAérgica, una célula glial y la membrana de una neurona postsináptica. Entonces, aquí está el GABA
Recuerdan también que el maestro les dio la síntesis de GABA y les dijo que el GABA podía sintetizarse o obtenerse a partir del glutamato por acción de esta enzima. Entonces, ya el GABA ¿Perdón? Que fue Valentín quien explicó eso. ¿A quien les explicó eso? Sí. Entonces, aquí el GABA, aquí está la presencia de la GABA transaminasa, que está en el botón presináptico. Y vean que en la célula glial también se puede capturar GABA. Aquí también está este transportador que mete GABA a la célula glial, y en la célula glial hay GABA transaminasa, que también metaboliza el GABA. Aquí faltaría la otra enzima, la descarboxilasa del semialdehído succínico, que también están presentes aquí. Entonces, en este caso, la vigabatrina, que inhibe a la GABA transaminasa, la inhibe tanto en el botón terminal como en la célula glial, y de esta manera pues se inhibe el metabolismo del GABA. Y aquí está el transportador que recaptura el GABA. Una vez que se libere el GABA, les decía yo que se puede recapturar, y este GABA puede unirse otra vez a las vesículas o se puede metabolizar. Entonces, la tiagabina lo que hace es bloquear este transportador tanto en el botón terminal de la neurona GABAérgica como de la célula glial, y por lo tanto, al bloquear este transportador, el GABA va a permanecer más tiempo aquí en el espacio sináptico. Y en la membrana postsináptica de esta neurona se ilustra al receptor GABA-A. Entonces vean, aquí en el receptor GABA-A, aquí se muestra el sitio ortostérico a donde se une el GABA y que con esto puede activar al canal, y los sitios alostéricos donde se unen las benzodiazepinas y el fenobarbital. Entonces, las benzodiazepinas quedamos que aumentan la frecuencia de apertura del canal, y el fenobarbital aumenta el tiempo de apertura del canal. ¿Ya les quedó más claro? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Le puedo cambiar? Ustedes díganme, ¿eh? ¿Ya le cambio? Sí, profe. Ya, profe. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿no hay preguntas de los potenciadores de las vías GABAérgicas? No, profesora. ¿No? No, Bueno. Entonces pasamos al siguiente grupo, que son los bloqueadores de los canales de calcio. También son canales de calcio dependientes de voltaje. Y en este grupo, bueno, hay varios. Está la etosuximida, la sonizamida, la lamotrigina y la gabapentina. El más representativo de los bloqueadores de los canales de calcio es la etosuximida, y es el fármaco que más se utiliza contra las crisis de ausencia, que son las que se relacionan más con los canales de calcio. Pues para que se aprendan por lo menos uno de cada grupo. Bueno, entonces, ¿dónde están los canales de calcio dependientes de voltaje? ¿Me escucha? Sí. Es que no se veía mi micrófono. ¿En la membrana? Ajá, en la membrana, pero ¿en qué membrana? ¿Postsináptica? ¿En la membrana postsináptica? A ver, si hablamos aquí de una sinapsis, en esta sinapsis, ¿dónde estarían los canales de calcio dependientes de voltaje?
¿No sería en el botón terminal? Ajá. Sí, acuérdense, aquí viene el potencial de acción que se dio por los canales de sodio dependientes de voltaje. Se produce la despolarización y baja el potencial de acción hasta el pie terminal. Y aquí en el pie terminal se activan canales de calcio dependientes de voltaje, canales de calcio tipo T. Y se activan estos canales y entra calcio. ¿Para qué entra el calcio aquí al botón terminal? Para la liberación de las vesículas que contienen el neurotransmisor. Ajá, y se produzca la liberación del neurotransmisor. Entonces, los canales de calcio dependientes de voltaje sí. Perdón, los canales de calcio dependientes de voltaje se encuentran aquí. Entonces, estos fármacos que son bloqueadores de los canales de calcio tipo T, está la etosuximida, y vemos otra vez aquí al valproato. Entonces, bloquean este canal, ¿y qué va a pasar con la entrada de calcio? Disminuye. Disminuye, y si disminuye la entrada de calcio, ¿qué va a pasar con la liberación del neurotransmisor? No se lleva a cabo la exocitosis. No se lleva a cabo la exocitosis, ¿sí? Entonces, estos fármacos también disminuyen la liberación del neurotransmisor y tienen cierta selectividad porque tienen mayor afinidad por los canales de sodio que están más activos o que se activan más. Entonces, en el caso de en una crisis... Canales de calcio. De calcio, sí, perdón. Estos canales de calcio se activan más en neuronas que tienen mayor actividad, y en una crisis epiléptica, pues los que tienen mayor actividad son las neuronas glutamatérgicas. Entonces pueden, digamos que con cierta afinidad, unirse más a esos canales de calcio de esas neuronas glutamatérgicas e inhibir así la liberación del glutamato. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, entonces aquí llevamos al valproato otra vez. ¿Cuántos mecanismos de acción lleva el valproato? Era la inhibición de la GABA-transaminasa, la de la inhibición de la enzima deshidrogenasa succinasa del celmialdehído y la inhibición de los canales de calcio. Y Sí. también los de sodio. Entonces vean. Ajá, y los de calcio. ¿Sí? Entonces, por lo menos llevamos 3. ¿Sí? Bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje, bloquea los canales de calcio dependientes de voltaje e inhibe a las enzimas que degradan al GABA. ¿Sí? Bueno, este es el canal de calcio tipo T. Tiene varias subunidades. La subunidad alfa 1 es la que forma prácticamente el canal, y las otras subunidades que tiene pues son moduladoras de la actividad del canal. Aquí está la subunidad alfa 2, la delta, la gamma, ¿sí? Entonces es un canal un poco complejo porque tiene estas otras subunidades que están modulando. Entonces estos fármacos se unen a este canal y bloquean la actividad del canal, ya no permiten que se abra. Por lo tanto, pues ya no entra calcio. ¿Preguntas? Solo una precisión.
Sí. Si le regresa la diapositiva donde pusiste a los inhibidores de los canales de calcio, otra. ¿De calcio? Sí, ahí. Ajá. No, donde estaban los fármacos. Una de la que sigue. No, ahí. Aquí los presentas como bloqueadores de los canales de calcio en general, pero no todos bloquean al mismo canal de calcio. Por ejemplo, la etosuximida sí, junto con el valproato, bloquean a los canales de calcio de tipo T, pero la sonizamida, la motrigina, no bloquean a los de calcio tipo T, y lo mismo con la gabapentina. La gabapentina bloquea los canales de calcio de tipo N. Entonces, hay que hacer esa aclaración porque aquí pareciera que todos son bloqueadores de los canales de calcio tipo T. La gabapentina y la pregabalina en particular son inhibidores de los canales de calcio de tipo N y se unen a la subunidad alfa 2 delta del canal. Nada más esa precisión. Gracias. Sí. Y sería esta subunidad alfa 2 delta, que es esta, a donde se unen, ¿no? Sí, la pregabalina y la gabapentina del canal de calcio tipo N. Ajá. Sí, bueno, creo que quité la diapositiva, pero si recuerdan, hay varios tipos de canales de calcio. Tipo T, tipo N y otros muchos más. Entonces, en este caso, bueno, sí, como les dice el maestro, entonces el valproato y la etosuximida bloquean al canal de calcio tipo T y los otros al canal de calcio tipo N. El otro grupo son los inhibidores de la excitación glutamatérgica. Entonces, en este caso, estos fármacos lo que van a hacer es disminuir la actividad del glutamato. Y están el felbamato, la remacemida y el topiramato. Entonces, el felbamato y el topiramato, ya no está aquí la estructura porque ya el topiramato apareció en otro lado. Son los principales inhibidores de la excitación glutamatérgica, ¿sí? De hecho, los más usados. Entonces, ahora vamos a hablar pues de una terminal glutamatérgica. Entonces, este es un pie terminal de una neurona glutamatérgica. Estas vesículas contienen glutamato. El glutamato, una vez que se libera, dijimos que tenía varios tipos de receptores en los cuales puede actuar. Unos son los receptores AMPA y otros son los receptores NMDA. Normalmente, en este tipo de sinapsis están presentes los receptores AMPA y los receptores NMDA. El glutamato se une a ambos receptores, pero lo que ocurre es que primero se une al receptor AMPA. El receptor AMPA es un canal activado por ligando, en este caso es el glutamato, y es un canal de sodio, permite el paso de sodio. El receptor NMDA también es un canal activado por ligando, que es el glutamato, y cuando se activa permite la entrada de sodio y calcio. Pero si recuerdan, este glutamato tiene aquí en el centro un núcleo de magnesio. Este núcleo de magnesio normalmente está bloqueando al canal. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando se libera el glutamato aquí en esta hendidura sináptica, se une al receptor AMPA. El receptor AMPA se activa y entra sodio. ¿Qué pasa si entra sodio aquí en esta membrana? Se va a despolarizar. Se despolariza. Y esa despolarización, ese cambio de voltaje aquí en la membrana, hace que el magnesio se mueva, no tanto así como que se vaya, ¿no? Pero sí se mueve y permite entonces que el canal se pueda abrir. Entonces, cuando el glutamato se une al receptor NMDA,
es más fácil activar a este receptor y se puede abrir el canal y permitir la entrada de sodio y calcio. Entonces, al parecer es importante este receptor AMPA porque es el que permite esa despolarización que hace que se pueda mover este núcleo de magnesio. Entonces, ¿qué hacen los fármacos? Particularmente el topiramato, lo que hace es bloquear al receptor AMPA. Si bloquea este receptor AMPA, ya no se puede producir esa despolarización y entonces es más difícil que el glutamato active al receptor NMDA. ¿Sí se entiende? Sí, sí. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? ¿Desde qué parte? Bueno, se une el topiramato. Ajá, desde el topiramato. Ajá, por favor. El topiramato es un bloqueador de los receptores AMPA. Si se bloquea el receptor AMPA, aunque se una el glutamato, ya no se va a abrir el canal y no se va a producir la entrada de sodio. Si no se produce esta entrada de sodio, no se despolariza la membrana. Si no se despolariza la membrana, es más difícil mover este núcleo de magnesio del receptor NMDA. Y por lo tanto, le va a costar más trabajo al glutamato activar al receptor NMDA. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, miren, aquí está el receptor NMDA. Aquí está más ilustrado el núcleo de magnesio. Y vean que este receptor también tiene muchos otros sitios alostéricos. Tiene el sitio ortostérico, que es en donde se une el glutamato. Y tiene otros sitios de modulación de la actividad del canal. Tiene un sitio muy importante que es donde se une la glicina. La glicina es un cotransmisor obligado de este receptor. La glicina favorece la afinidad del receptor por el glutamato. Y bueno, tiene otros sitios y les decía, permite la entrada de sodio y calcio. Entonces, el felbamato se une al receptor NMDA en el sitio donde se une la glicina. Bloquea este sitio. Y como la glicina es un neurotransmisor obligado de este receptor, entonces disminuye la afinidad del receptor por el glutamato. Y con ello disminuye la actividad glutamatérgica. ¿Se entendió? No, perdón, profesora, ¿me lo podría volver a explicar? ¿Lo repito? Sí. Porque sí, casi no te escuché. Sí, perdón. Bueno, entonces, normalmente la glicina se puede unir a este receptor y cuando la glicina se une aquí al receptor, el receptor aumenta la afinidad por el glutamato y se puede unir el glutamato y abrir el canal. ¿Sí? El felbamato lo que hace es bloquear este sitio, se une al receptor NMDA en el sitio donde se une la glicina. Como está bloqueado este sitio, ya no se puede unir la glicina y entonces el receptor pierde afinidad por el glutamato. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
¿Avanzamos? Pues no hay preguntas con los inhibidores de las vías glutamatérgicas, o sea, son dos. El topiramato, que bloquea el receptor AMPA, y el felbamato, que actúa directamente sobre el receptor NMDA y donde se une al sitio de unión para la glicina. De esta manera, pues disminuye la actividad glutamatérgica. Otro fármaco con otro mecanismo de acción diferente es la retigabina, que es un modulador del canal de potasio. Este es uno de los fármacos, digamos, más nuevos, y se encontró, bueno, aunque ya se usaba, lo que se descubrió es que este fármaco lo que hace es activar los canales de potasio. ¿Dónde hay canales de potasio? En la membrana, en la pre y también hay en la post sináptica. Sí. Y si se activan los canales de potasio, ¿qué pasa con el potasio? Repolariza la membrana. Ajá. En este caso particular, bueno, lo que hace es estabilizar a la membrana, la hace menos excitable y por lo tanto disminuye pues la excitabilidad de las neuronas. Entonces, este es el mecanismo que tiene este único fármaco, la retigabina, que es activador de los canales de potasio. Al estabilizar las membranas, pues las hace menos excitables y con ello pues disminuye la excitabilidad en una crisis epiléptica. Particularmente, bueno, aquí sí puse los efectos adversos porque es el único fármaco que produce una pigmentación azulosa de la piel, uñas y ojos, incluyendo la retina. Y bueno, se quita con la suspensión del fármaco. Por si ya los empiezan a ver como ¿cuáles son los que son azules? Los pitufos. Los avatar. También los pitufos. Sí. ¿Cómo que los pitufos? Los pitufos nada más son azules su gorro. Ay, no escuché. Bueno, estos canales de potasio se ha observado, aquí les muestro el canal de potasio, son por lo menos dos tipos, los KCNQ2 y KCNQ3, pero más relacionados el KCNQ2 con tipos de convulsiones neonatales, cuando hay algunos tipos de mutaciones en este canal. Digamos que particularmente en este tipo de convulsiones se ha visto que hay mutaciones en este canal de potasio y que esas mutaciones pues pueden ser las culpables de que no se repolarice completamente las membranas y se produzca esa hiperexcitabilidad neuronal. Entonces, este fármaco, como actúa sobre estos canales, bueno, es de utilidad sobre todo para las convulsiones neonatales. Bueno, y otro mecanismo de acción más es el del levetiracetam. El levetiracetam, particularmente este fármaco, tiene un mecanismo de acción diferente. Se une a la subunidad SB2A, que es una proteína vesicular, que se encuentra en la membrana de las vesículas que contienen neurotransmisor. Esto también es uno de los últimos mecanismos que se acaban de describir con respecto a este fármaco. Entonces, este fármaco se puede unir a esta vesícula que se encuentra a esta proteína que se encuentra en la membrana de las vesículas que contienen el neurotransmisor. Aquí está más ilustrado, ¿no? Aquí esto rojito sería esta proteína SB2A,
que es una proteína de vesícula sináptica 2A, por eso es SB2A, y que se encuentra aquí. Y bueno, este fármaco se puede unir cuando ocurre la exocitosis del neurotransmisor, se queda expuesta a la proteína SB2A y el levetiracetam se puede unir al fármaco. Y se ha visto que de esta manera puede inhibir la liberación de unos neurotransmisores o activar la liberación de otros. No se ha establecido completamente si lo que inhibe es la liberación del glutamato y favorece la liberación de GABA, o sea, lo que se busca con un antiepiléptico, ¿sí? Disminuir la acción excitadora y favorecer la acción inhibidora. Pero al parecer, bueno, este fármaco tiene esa cierta selectividad, tal vez por la actividad aumentada que tienen las neuronas glutamatérgicas y que, igual que en los canales de calcio, pues sea un criterio o sea una parte de selectividad de la acción de este fármaco. Pero es el único que puede unirse a esta vesícula sináptica 2A y de esta manera inhibir la liberación de aquí, bueno, se ilustra mejor, vean, les decía que cuando ocurre la exocitosis del neurotransmisor, el levetiracetam se puede unir a esa proteína, a la SB2A, y entonces cuando la vesícula se regresa, que ocurre este proceso de endocitosis, ya va el fármaco ahí, y pues puede ser que inhiba la liberación de esta neurotransmisor, en el caso del glutamato, o algunos dicen incluso que puede favorecer la liberación de GABA. Y bueno, los efectos adversos, particularmente del levetiracetam, somnolencia, mareos, depresión, insomnio y cefaleas. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Bueno. Nada más una aclaración, no es el único el levetiracetam, ya hay 3, cuando menos, que tienen el mismo mecanismo. Pero aprobados por la FDA, creo que sí, nada más el levetiracetam. Al menos hay, ¿no? 2. No, sí, ya están. ¿Ya otro? El vibracetam también. Sí, son los más recientes, ¿no? Sí, eso sí. Son los más recientes. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuál fármaco dijo, profe? Se llama BRI con B de Varacetam. O sea, son un grupo de fármacos que por su terminación se llaman racetames. Y comparten el mismo mecanismo, les han dado la misma terminación, racetam, y entonces del que les hablo se llama BRI con B y va con V. Y luego racetam. Racetam. Ok, gracias. Bueno. Y por cierto, cuando se hacen ratones a los que se les suprimen el gen que codifica para esta proteína, esos ratones son epilépticos. Son los de la cepa. No, esos ya son otros, ¿no? Sí, esos son otros. Y no es una cepa, sino que genéticamente se les suprime el gen, lo que llaman en inglés knockout. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿preguntas? Ya ¿no? son 22. Bueno, entonces aquí le vamos a dejar. Ya casi terminamos.